Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este segmento de nuestro querido programa Senderos, este programa de la Iglesia Episcopal que nos nutre con muchas experiencias de muchas personas en la iglesia y nos sirve para conocernos unos con otros. Les habla el Padre Juan Carlos Restrepo, arcediano del área sur, que hoy está colaborando, se está estrenando acá en este servicio de colaborar en las entrevistas en Senderos. Y estamos acá en Ponce, en la ciudad señorial, precisamente para poder acercarnos y conocer a una persona que vamos a presentarles en contados segundos. Y estoy hablándoles específicamente del señor candidato a órdenes sagradas Isaac Ruiz, a quien conozco ya de un tiempo para atrás y con quien he compartido experiencias muy particulares, y quien hoy día es el capellán institucional, capellán líder de hospicio. Correcto, ¿cierto? Padre, sí. Muy bien. Pues qué mejor que sea él quien nos hable un poquito de qué significa eso de ser capellán líder en hospicio. Isaac, bienvenido. Buenos días, Padre. Gracias por la invitación en la mañana de hoy. La posición de capellán institucional de Home Care Hospicio se crea con el propósito de poder cumplir con el plan pastoral que es parte del plan estratégico que se realiza en Home Care Hospicio San Lucas Ponce. Allí se establece un requisito que es ofrecer el servicio de capellanía a los pacientes de hospicio. Esto es un requisito de Medicare. Y entonces se crea la posición para poder dirigir ese departamento que pertenece al gabinete de la licenciada Isabel Castillo, que es la directora ejecutiva de Home Care Hospicio, y establece toda una dinámica de trabajo a nivel de todas las oficinas de hospicio en Puerto Rico, Vieques, incluyendo Culebra, donde próximamente vamos a estar también ofreciendo allí los servicios. Exacto, así lo ha planteado el señor obispo recientemente. Pero entonces, puestos ya en ese contexto de ser un requisito, de que es algo que hay que hacer, no es solamente un ministerio, sino es un ministerio más el requisito. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el servicio de capellanía en hospicio? Todos los pacientes, Padre, que reciben, ¿verdad?, que participan del servicio, ¿verdad?, de hospicio, son pacientes que cumplen con un requisito. Cumplen con ese requisito que es certificado a través de un médico, que entonces le hace a ellos partícipes de los servicios de hospicio, donde reciben distintas disciplinas. Reciben terapias, trabajo social, médico y la asistencia espiritual a través de ese personal que le ofrece la asesoría espiritual. Y esos asesores espirituales son las personas que yo estoy responsable de supervisar, que ellos puedan cumplir con ese servicio. Hay unas frecuencias de visitas que se establecen a través de distintos tipos de visitas dentro de una plataforma que se llama DigiMed, donde se documenta ese seguimiento. La capellanía a los pacientes de hospicio se establece con un propósito, y es que se identifica que dentro de la dimensión que tiene cada paciente, dentro de esa dimensión holística, existe la parte espiritual. Y ahí entramos nosotros, a darle esa atención espiritual a cada paciente. Tenemos identificado 18 asesores espirituales a nivel isla. Esto incluye oficinas en distintos pueblos, tenemos 2 satélites, tenemos en Ponce, tenemos en Mayagüez, tenemos un satélite en Aguadilla, tenemos oficinas en Hospicio Arecibo, tenemos en Trujillo Alto, tenemos en Bayamón, en Caguas, tenemos un satélite en Fajardo y también tenemos un satélite en Guayama y el de las oficinas de Vieques. Y allí están distribuidos esos 18 asesores espirituales y trabajan en un horario de 8 a 5 de la tarde, llegan a los hogares de los pacientes y le ofrecen ese acompañamiento. ¿Qué hace un capellán de hospicio? Ese sería fundamental, porque entendemos que ya en la primera parte lo voy a resumir para que la gente no lo olvide. Una vez médicamente se determina que el paciente va a ser atendido por hospicio, uno de los servicios que se va a prestar es la capellanía. Y entonces, según el área donde esté geográficamente, uno de esos asesores se le asigna esa atención. Hasta ahí vamos bien. Correcto. Bueno, ¿y ahora qué hace?
Pues ¿Cómo es eso? Los asesores tienen una ruta. Entonces ellos identifican los pacientes que van a ver en ese día, se montan en sus vehículos y van al primer hogar. Y allí le van a comenzar a darle ese acompañamiento de apoyo al familiar. Hay distintos casos. Hay pacientes que pueden tener una conversación abierta con el asesor, hay pacientes que no. Es importante mencionar que todos los pacientes de hospicio tienen condiciones que se les determina un diagnóstico de 6 meses de vida, 7 meses de vida, y hay pacientes que duran más. Pero ese paciente tiene que recibir ese servicio porque es un requisito de Medicare. Y ahí entramos nosotros a darle ese acompañamiento al familiar para que pueda sentirse apoyado espiritualmente. Y habiendo dicho la palabra espiritual, es importante mencionar que nosotros, a pesar de ser parte de la Iglesia Episcopal, nosotros no llevamos a cabo un proceso de proselitismo en la selección de nuestros pacientes. Tenemos pacientes de todas las denominaciones. Inclusive los asesores espirituales son de diversas denominaciones. Importante. Yo estaba pensando en eso. No se trata de, digamos, como es tal vez acá en el hospital, que tampoco es tan así, aunque es un equipo base que es episcopal. Existen muchos otros que son de otras denominaciones y que tienen la entrada sin ningún tipo de restricción. Se maneja eso espiritual independiente de la denominación en la que pertenezca el paciente. Es independiente y cada uno de ellos es adiestrado para esos fines y lo hacen excelentemente bien. Yo he tenido la experiencia ya, padre, de acompañarles a ellos porque es parte de mi responsabilidad en el departamento. Y yo les visito. Ayer estuve en el pueblo de Mayagüez. Y qué experiencias lindas. Yo le digo al capellán, le digo, yo soy un capellán más que te está acompañando. Por nada diga que soy tu supervisor y que vengo a ver cómo lo haces. No. Y yo me disfruto esa intervención. Y qué lindo cuando uno siente la aceptación precisamente de la familia, ese apoyo. ¿Qué hacemos? Pues mire, ese asistente, ese capellán, ese asesor le ora al paciente en compañía al familiar. También oramos por el familiar. Hay familiares que requieren mucho apoyo, porque nada más puede dolerle a un ser humano que tenerle a un ser querido que está en una cama y sabemos que, ¿verdad? Pues en algún momento, cuando el Señor lo diga, estaría entonces ya no con nosotros. Pero fíjese que, escuchándolo a usted ahorita, uno empezaría a pensar que, si bien el Señor regala sus dones, y todos tenemos una cantidad de dones, para ser capellán de hospicio se requiere un perfil particular, porque no es solamente el ir y rezar, perdón que lo diga, que parece así, rezarle a alguien que está enfermo, sino que es acompañar en un duelo anticipado a la familia, es tener algo de tanatólogo, es tener algo de psicólogo, si me lo permiten, claro. ¿Cierto? De conocer como de ciertas disciplinas o de tener esa habilidad, esa sensibilidad. ¿Cómo es el perfil de nuestros asesores espirituales? Nosotros buscamos y procuramos que los asesores espirituales que interesen trabajar con nosotros reúnan las competencias personales y profesionales para poder realizar esa labor tan esencial que es la parte espiritual. Y dentro de un marco amplio, de un marco donde también tenemos que estar preparados al paciente que nos podamos encontrar, porque al paciente se le atiende basado en la espiritualidad del paciente. Yo no me puedo limitar a hacer lo que yo creo como asesor, así que ese asesor espiritual debe tener una preparación mínima en el área de teología, de atención al paciente. Obviamente, ¿verdad? De más decirle que debe ser una persona que sea una persona practicante de su fe, una persona que sea creyente, una persona que igualmente reconoce la importancia de tener a Dios presente en nuestra vida para que podamos manejar mejor el día a día y especialmente el día a día del enfermo, que va a ser variado, va a ser muy variado. Y cuando un asesor espiritual entiende que cumple con esos requisitos, pues participa del proceso y entra y forma parte de esta gran familia. Yo me lo disfruto.
Me encanta, ha sido algo muy hermoso poder llegar al paciente, no en el hospital, sino en el hogar, donde tú entras en esa intimidad de la familia, donde en ocasiones al tú visitar al paciente por más de una vez, comienzas ya a sentirte parte de esa familia. Es una experiencia hermosa realmente. Tú estás diciendo algo que es bien importante. Hace poquito celebré la Eucaristía en Peñuelas, en alguna residencia donde había fallecido una persona. Y la experiencia no la tuve precisamente con el capellán, porque no supe cuál fue el capellán que la atendió, más sí con el enfermero, también de hospicio, de ese equipo que usted dice. Y estoy mandando el comentario porque se crean unos vínculos tan fuertes, pero tan fuertes, es decir, este enfermero terminó siendo una persona tan especialmente querida por la familia. ¿Cómo es eso con el capellán? Es muy importante que el capellán de hospicio sepa que su rol tiene una importancia muy grande para nosotros. Inclusive, en el área del duelo, nosotros estamos obligados, tenemos que decirlo así, porque es un deber, parte de la función de ofrecerle el acompañamiento al familiar del paciente hasta un año luego del fallecimiento de todos los pacientes. Existen procesos donde se realiza la exoneración, existen casos donde la familia se retira del país, entonces el tiempo pues va a ser diferente del servicio, pero hay un calendario identificado de semanas, de meses, donde tiene que cumplirlo. Y habiendo dicho eso también, en las tareas que hace el asesor durante todo el tiempo que visita a los pacientes, hace uso de una plataforma que se llama Digimed, donde se documenta toda la información de lo que se realiza, donde allí debe de llevarse unos pasos de cumplir. No es únicamente ir por ir, hay que evidenciar que cómo encontramos a ese paciente, qué se le ofreció, cómo lo dejamos, y hay distintos tipos de visitas, padre. Pero yo quisiera hagamos una profundización todavía más allá. A ver. Entendido toda esta parte administrativa y que ha usado usted una expresión interesante, estamos obligados, nos toca hacer esto. Yo quiero irme hacia el adentro de ustedes como capellanes, esa vocación, ese aunque me toca, ¿cómo dan esa expresión de ustedes en Puerto Rico, esa milla extra, cómo se nota en ese capellán? Y si de pronto nos queda poco tiempo, así que nos toca administrarlo, pero al hablar de eso, una anécdota que pueda darle a entender a quienes nos están oyendo y viendo que eso tiene alma. ¿Cómo funciona? Claro, nosotros en primer lugar partimos de que como cristianos tenemos el deber de hacer el rol de Jesús en la vida de nuestros pacientes y de llevarles amor a través de nuestra palabra, que pueda ser una palabra de esperanza, que les motive, que ellos sientan fortaleza aún en el dolor que puedan estar pasando por ese familiar. Y se hace lo indecible, Padre, para que nosotros estemos claros de que esas vidas están siendo apoyadas. Y esto sale natural y de manera diferente. Yo tuve la experiencia en una ocasión de visitar un hogar y nos quedamos con el familiar en la sala y estábamos administrando al familiar. Estábamos dándole al familiar un apoyo y un sostén tan importante, y le oramos y estuvimos buen rato con ese familiar hasta que logramos ver que el familiar estaba un poco ya más calmada, y entonces luego pasamos a ver al paciente y es lindo porque no es el cumplir por cumplir, ajá, sino es tocar esa vida que es lo principal aquí, y eso es, creo que algo que tiene presente cada uno de los asesores que tenemos. Y es un deber que va más allá de lo que es escrito, ¿verdad? Es la parte espiritual, la parte moral,
a lo que voy, a disfrutarlo, a no mirar el reloj de que debo de estar un tiempo y nada más. No. Es ir de corazón y cubrir hasta donde está esa necesidad. De hecho, las visitas se clasifican, Padre, y hay una visita que se llama PRN. Y PRN significa la visita que se le hace al familiar del paciente porque hay una necesidad imperante que se identifica, fuera de las que son cumplimiento. Okay. Y quiero que sepas que se realizan varias de las PRM y son maravillosas porque tienen un propósito que es fortalecer, estar con ellos, acompañarlos y darle la oportunidad de que ellos tengan una esperanza aún en el dolor. Creo que nos ha quedado claro, Isaac, lo que es ser parte de ese equipo de capellanía, de hospicio. Yo lo escuchaba y estaba sintiendo como que no solo hablaba Isaac, sino que Isaac quería resumir la experiencia de todo ese equipo de trabajo. Y para todos los que nos ven y nos siguen, el entender que el servir al otro, como lo estaba diciendo usted al inicio de esta última pregunta, es el reflejo de ese Jesús que camina, que está en movimiento y que nos está llevando a llevar su amor a las personas en cualquier lugar donde estén. Así que agradecemos el servicio que usted presta en la iglesia, el servicio que su equipo de trabajo presta, porque es precisamente, repito, ese llevar a ese Jesús, acompañar en el dolor, en la soledad, en la angustia que generan estos procesos. Y que todos los que nos ven y nos siguen vayan entendiendo que la iglesia episcopal se mueve más allá del templo, está en un movimiento continuo, somos esa rama del movimiento de Jesús acá en Puerto Rico y que Hospicio está haciendo lo propio, atendiendo el dolor, la enfermedad y llevando ese toque de esperanza donde hay que llegar, donde Dios nos ponga. Muchas gracias por seguirnos en este segmento del programa Senderos y que Dios les bendiga, que sea un lindo y bendecido domingo para todos y todas. Bendecido día.